Nos hemos venido un día más a Librería Las Heras a conocer las novedades literarias que tenemos por aquí. César, oye, siempre un placer, siempre que vengo te lo digo, pero es que la verdad es que siempre un placer acudir a una librería, a una como Las Heras, y sobre todo con una persona como tú, con un librero de toda la vida que sabe darnos las mejores recomendaciones. Esta semana, ¿cuáles tenemos? Bueno, la verdad que estamos en ese periodo post-vacacional importante, porque empiezan a salir todos esos libros ya de cara un poco a Navidades, y por lo tanto empezamos a tener nombres de mucho calado, autores que llevamos mucho tiempo esperando, y entonces hay mucha variedad y mucha calidad dentro de esa variedad. Por eso podemos decir que van a salir nombres hoy que a todo el mundo le van a sonar, incluso aquellos como el primero, que en realidad, bueno, pues es un seudónimo, que al principio esa búsqueda de quién es Carmen Mola, luego ya se descubrió con el premio Planeta que no era un autor ni una autora, sino que eran 3 escritores, pero en esta ocasión, bueno, pues nos aporta los autores la nueva o la última entrega de la serie de la inspectora Elena Blanco. Esa inspectora que descubrimos en La novia gitana, La red púrpura, la nena, Las madres, en esta ocasión la 5ª entrega que anuncia como la última. Ya veremos si es verdad o no. Una novela a su estilo, donde esta, como he dicho, inspectora de la BAC nos va a demostrar cómo entra en su salsa. Es un libro de mucha, yo llamaría violencia en algunas de las explicaciones. Empieza muy fuerte, como todos los que nos ha ido regalando, pero es muy atractivo y muy adictivo, de tal forma que uno se mete en la película, en esta ocasión en el libro, en una película que van montando los propios protagonistas y que se sale un poco del poder que tienen las fuerzas de seguridad, porque van a estar al margen de ese poder, al margen de la ley, por circunstancias que los que han leído los 4 anteriores ya saben por dónde van. El título es muy claro, porque la inspectora Elena Blanco se tiene que enfrentar, ella y sus colaboradores, al clan, a una poderosa organización del mundo de los negocios, del mundo de la judicatura, del mundo también de las fuerzas de seguridad, que abarca muchísimos aspectos de la vida cotidiana y que por lo tanto va a permitir que esos policías, ya fuera de su trabajo, pues tengan que luchar en inferioridad de condiciones. Pero bueno, aquí se verá cómo acaban, cómo nos ofrecen Carmen Mola esa 5ª entrega y esa aparición, como digo, impactante. Empieza de una manera impactante y, como todos los libros, hay quien dice que ha tenido que cerrar los ojos en algunos de los momentos, y es cierto que a veces, bueno, uno tiene que apartar la vista de las letras para no caer en la tentación de cerrar el libro. Qué bueno, qué interesante. Sí, escribe muy bien. Claro, ya nos vamos a una novela histórica. Nos vamos a situar a finales del siglo XV, 1494, cuando ya se había conquistado las Indias, cuando Colón ya había llegado a lo que se conoce ahora como América, y en el que, bueno, pues Isabel la Católica, la gran reina de esos mundos que se iban contemplando, que abarcaba muchísimo, ya está en una edad bastante avanzada, pero aún así quiere ligar todo lo que acontece, quiere ligar un poco que no se caiga su imperio, lo que ha conseguido, en saco roto. Por lo tanto, va a intentar atar todo. A la vez encontramos como un personaje, un cronista de Flandes, que a través de muchas ciudades, porque vamos a recorrer Sevilla, pero también Barcelona, también Florencia, los lugares más emblemáticos de ese momento histórico, para llevarnos en una novela en la que nos demuestra Luis Zueco, es uno de estos grandes narradores, de estos grandes escritores de novela histórica. La trilogía de la ciudad, el monasterio y el castillo es impresionante, pero anteriormente El tablero de la reina nos llevó en ese momento a esa reina Isabel más joven, y aquí un poco es como si fuese una continuación, sobre todo en el aspecto de la protagonista o de esa segunda protagonista, porque aquí diríamos que la protagonista no es ella, sino el joven de Flandes. Pero una forma de conocer muy bien la historia. Repetimos siempre lo mismo, estamos hablando de una novela, no es historia, pero muy bien documentada, de alguien que la apasiona y de alguien que es capaz de llevar de la mano a los lectores a través de ese universo real
que supuso la historia. Para esos amantes de la historia siempre es un placer leer novelas de este tipo, sobre todo cuando están tan bien documentadas como las que escribió Luis Fueco, como decimos, un especialista. Sí, eso es. Bueno, y seguimos con un libro narrativa, por supuesto, pero también de memorias, porque al fin y al cabo uno de los mejores narradores que hay actualmente, Ignacio Martínez de Pisón, que nos ha regalado grandes novelas, en esta ocasión va a ser el protagonista, o va a ser protagonista su vida. Nos va a llevar desde esos primeros momentos en Logroño, él es de Zaragoza, pero se fue a vivir enseguida a Logroño, Zaragoza, Barcelona, cada uno de esos momentos de su etapa infancia, juventud y adolescencia y juventud, y nos va a mostrar cómo él vio a través de sus ojos todo el escenario que se mostró en su vida. De una manera fantástica, uno va a encontrar muchos puntos en común. Nos llevamos varios años, pero hay espacios de la vida que uno ha podido compartir, sobre todo por acontecimientos, por conocimientos, pero claro, lo hace de tal manera que uno piensa que está leyendo algo reconocido, que él está viviendo algo importante. Incluso aquellos que tengan otra edad, que no tengan nada que ver con la edad, como fuese tu caso, tú encontrarías como todo te parece que te suena, porque lo narra de una forma tan fantástica que casi parece ficción en vez de realidad. Qué bueno, oye, pues este está muy interesante para los amantes, por ejemplo, de un Cuéntame, por ejemplo. Sí, es que es así, es un poco el reflejo de alguien inquieto, de alguien que va a mostrar todos los momentos que va pasando su vida. Y si nos vamos también, otra novela de intriga también, Víctor del Árbol, El tiempo de las fieras, que nos vuelve a recuperar, yo creo que la mejor forma que tiene Víctor del Árbol de narrar es con novelas, no sabría si llamarles policíacas, pero sí de intriga, una novela que nos va a situar en el mundo también de la empresa, en el mundo oscuro de los personajes que tienen poder, pero también de la integridad de los policías, de la integridad de aquellos que siempre van a intentar buscar la verdad y van a intentar sonsacar, entre comillas, a los malos lo que han acontecido, pero también nos va a hablar de México, de los cárteles de México, de Italia, de España, como no, y sobre todo, donde empieza la obra, en Lanzarote, que es donde suceden los primeros acontecimientos. Nos va a llevar de la mano de ahí a Barcelona, a un montón de sitios que yo creo que son muy, muy importantes y muy trascendentes para hacer la obra mucho más ágil. Bueno, ahora vamos con un escritor de los más leídos en los últimos tiempos. Sí, y que además un pensador que tiene la capacidad de hacer pensar a los lectores. Ya cuando nos ofreció Sapiens, cuando después continuó con Homo Deus, se convirtió en ese escritor que sabe transmitir y que sabe hacernos pensar, sabe llevarnos de la mano de la historia del hombre, de la historia de la ciencia, de la historia apasionada de todos aquellos que nos han precedido, marcándonos unas pautas para sacar lo mejor del ser humano. Y en esta ocasión, como no podía ser de otra forma, con Nexus nos lleva al presente, pero también a ese futuro. Por supuesto que dependimos mucho de lo que fue la historia oral, de esa transmisión oral que nos llevaban nuestros ancestros, pasaron luego a los libros, a Internet y ahora a la inteligencia artificial. ¿Qué hay que hacer con esa inteligencia artificial? ¿De qué dependemos nosotros en la inteligencia artificial? Todo ese juego de incógnitas que se nos presentan en este futuro muy inmediato, pues él lo va desgranando de tal forma que uno se siente atraído por lo que va diciendo, que uno queda atrapado con las palabras y empieza a pensar en cada momento qué es o qué le puede beneficiar, qué le puede perjudicar, qué está en su mano para mejorar o para no en esos momentos. Por lo tanto, yo creo que es de estos libros que es algo más que una novela, es un ensayo que nos, como digo, nos va a atraer y nos va a hacer pensar en nosotros mismos, pensar como parte de una sociedad y sobre todo tener la prudencia de aquello que a veces desconocemos y somos muy osados o muy atrevidos a la hora de señalarlo. ¿Puede Nexus ser algo parecido a lo que fue en su día Sapiens u Homo Deus? Yo creo que sigue, porque es que como es el personaje que ya conocemos, el escritor del que nos hemos fiado, que nos ha demostrado que es, no sabría decirlo, pero que sí es coherente con lo que dice, que tiene una entidad propia, que él sabe, en ningún momento habla por encima de los lectores. Yo creo que es algo muy importante. No está hablándonos o no estamos leyendo a una persona que se sienta por encima, sino que se sienta a nuestro lado, que nos va explicando cosas que nosotros podemos conocer. No trata de dar una clase magistral, sino de mantener una conversación. Y yo creo que eso
como sigue en esa línea, nos va a permitir disfrutar y sí, ¿por qué no? Con otros aspectos, pero mantenernos en ese interés que tenía Sapiens en su día. Y que sigue teniendo, porque es uno de los libros que sigue vendiéndose prácticamente todas las semanas. Estas son las recomendaciones que tenemos. Bueno, nos quedaban por aquí también Julián Navarro, ¿no? Rafael Tarradas. Sí, pero bueno. Hay un montón que los seguiremos viendo porque ahora mismo aparecen tantas novedades que en muchas ocasiones es imposible leer todas, pero se van acumulando y van demostrando que la literatura, como han podido ver, salvo Harari, los 4 anteriores libros, o los 2 que has mencionado después, son de autores españoles, por lo cual podemos decir que la literatura en nuestro país tiene mucha fuerza, tiene todavía mucha prestancia, y que es cierto que vienen también traducciones muy buenas, pero tenemos aquí muchísimas escritoras importantes. Y también en la provincia, que por cierto esta tarde tenemos una presentación, ¿no? Pues sí, esta tarde a las 8:15, dentro de casi nada, se presenta el libro Diccionario de Pastor de Luis Miguel Ferrer Mayallo, en el que, bueno, pues ha querido recuperar, juntar en un libro todos aquellos términos que los pastores usan continuamente y que a veces a los que vamos por fuera nos sorprende porque parece que mantienen una conversación distinta. Palabras que muchas nos suenan, otras de nada, algunas hemos oído a nuestros abuelos y nos choca un poquito, nos saca un poco la sonrisa por decir, jolín, es que esto lo decía mi abuelo, yo no le hacía caso, o yo pensaba que eran palabras arcaicas, pero descubro que los pastores todavía siguen usándolas. Él es un enamorado del mundo del pastoreo, fue uno de los responsables de aquel magnífico libro que fue Merino, y que, bueno, que sigue aportando a esta literatura, iba a decir provincial, pero en realidad universal, que es el mundo de los pastores, el mundo de las ovejas, y que tanto nos da a nuestra provincia, o nos ha dado, y nos sigue dando, sí. Pues qué importante dejarlo registrado y acercarse también, ¿no?, a conocer lo que es otra parte de nuestra identidad, porque el mundo del pastoreo ha sido muy importante en esta provincia hasta no hace tanto tiempo. Oye, pues estas recomendaciones que dejamos de Librería Las Heras y también esta recomendación literaria, bueno, pues que se pase la gente, ¿no?, a conocer el Diccionario de los Pastores, que es... Eso es, está todo el mundo, es abierto a todo el mundo, así que pueden acercarse al Círculo Amistad Numancia a las 8:15. César, muchísimas gracias. Gracias a ti.